Bueno, pues bienvenidos todos del regreso a casa. Me da mucho gusto que estén aquí. Hoy tenemos pues una invitada que yo quiero muchísimo, una gran amiga que ya ha estado con nosotros anteriormente aquí en el grupo, Marcela Stoppel Ortiz. Y bueno, que también ella está en el movimiento positivo de la muerte con Simón. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Marcela. Voy a presentar un poquito de lo que es Marcela para quien no la conozca. Marcela da terapia transgeneracional evolutiva, es terapeuta guía de escuela, tarot evolutivo, constelaciones familiares, acompañamiento compasivo del buen morir y duelos y pérdidas. También está en el movimiento positivo de la muerte, trabajando con Simón. Y bueno, ¿qué más podemos decir, Marcela? Pues sabes muchísimo de este tema y el tema que vamos a hablar hoy es de constelaciones, las constelaciones Constelaciones familiares. familiares en el duelo. ¿Para qué nos sirven? ¿En qué nos pueden ayudar? Y bueno, aquí, como tú eres una experta en esto, pues aquí te dejo todos los micros y bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí, Marcela. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Usted sabe que todo lo que se pueda, aquí estoy. Gracias. Eh, Voy a compartir pantalla. Vamos a partir primero explicando qué son las constelaciones familiares y después cómo lo podemos asociar a los procesos de duelo. ¿Ya? Perfecto. Ujú. ¿Se ve bien? Sí, Yo lo muy veo bien. bien. Sí, ¿Sí? se ve bien, Marcela. Ya, Perfecto. pero el tema es que se me fue para otro lado. Perdón. Ahí. Ahí está. Sí. Vamos a hablar primero de las constelaciones familiares en términos generales, las cuales se han hecho muy conocidas después de la película Mi Otra Yo, que es una excelente película. ¿Qué son las constelaciones familiares? Vamos a decir así, bien resumido, es una dinámica terapéutica que fue creada por Bert Hellinger, fue un sacerdote, ¿cierto? Y es un psicoterapeuta, y se han creado con el objetivo de ayudar a la resolución de conflictos y que claramente también nos ayudan a un proceso de autoconocimiento bastante profundo. Es una herramienta que está orientada también a que podamos identificar cuando tenemos desórdenes sistémicos que generan problemas de relaciones en el sistema familiar. Un desorden sistémico es cuando tú no ocupas el lugar que te corresponde en la familia. Por ejemplo, tenemos papá, mamá e hijos. Y, por ejemplo, en situaciones de duelo, cuando fallece uno de los padres, alguno de los hijos toma el lugar de ese padre que falleció. Y eso ya nos genera un desorden sistémico. Y el desorden sistémico nos va generando problemas en la vida, porque estamos en un lugar que no es el nuestro. ¿Ya? La persona puede identificar patrones en el sistema familiar, actitudes, conductas que le son perjudiciales, y del momento que toma conciencia, con las constelaciones lo podemos ordenar. Es un mecanismo muy eficaz para poder identificar cuando estamos siendo leales a alguien del sistema familiar, a un ancestro, y esa lealtad no nos beneficia, porque podemos ser leales también en muchas cosas positivas. Sin embargo, uno trabaja en las constelaciones aquellas lealtades que llamamos invisibles porque no nos damos cuenta, que nos impiden avanzar en la vida. Cualquiera de estos problemas nos pueden generar sintomatologías físicas como cansancio crónico, pueden venir depresiones, ¿cierto? Migraña, la fibromialgia, como también podemos tener problemas de pareja, para encontrar trabajo, para tener hijos, etc. También podemos con ellas limpiar, reconciliar y cerrar duelos que nos impiden seguir avanzando al quedarnos pegados en ellos, ¿ya? La persona que está en duelo puede ver con esta terapia cuando hay creencias dentro del duelo que le impiden avanzar y que le van complicando la vida. Te ayudan en el fondo a tomar a ese ser querido que perdiste
y de cierta manera también aceptar su partida. Ahora, con todo sistema, las constelaciones familiares tienen leyes o reglas que uno menciona y que son muy importantes. La primera regla es la pertenencia. ¿Qué significa la pertenencia? Significa que toda persona del sistema familiar pertenece a este, sea quien haya sido y haya hecho lo que haya hecho. En muchos sistemas familiares tenemos personas que inconscientemente se excluyen, como alcohólicos, ¿cierto? O violadores, o asesinos, o muchas personas, por lo menos en la antigüedad, que cuando tenían enfermedades mentales también se excluían y no se hablaba de ellos. Esta ley de la pertenencia nos viene a decir que ellos también pertenecen al sistema familiar y que es tremendamente importante darles el lugar que le corresponde. Cuando tenemos excluidos en el sistema y no los integramos, generaciones que vienen después, alguno de los integrantes de esas nuevas generaciones va a ocupar ese lugar de ese excluido. Lo que le va a traer muchos conflictos porque va a cargar con algo que no le corresponde. La otra ley o regla es la ley de la jerarquía. ¿Y esto qué significa? Que el que llega primero tiene prioridad. Por ejemplo, los padres vienen antes que los hijos, los abuelos vienen antes que los padres. Si yo estoy casada y mi pareja tuvo una pareja anterior, esa pareja tiene prioridad en el sentido de que yo tengo que reconocerla y aceptar que ella vino primero. Tenemos que tener presente que en esto de la jerarquía es muy importante ocupar el lugar de hijo. Los padres son los grandes, los hijos son los pequeños. Los padres dan, los hijos toman. La tarea de un hijo es tomar y aceptar a los padres tal cual son, honrarlos, respetarlos y agradecerles la vida, que es el mayor regalo que nos pueden hacer. No hay hijo que le pueda retribuir a un padre la vida. Entonces, ¿cómo paga un hijo? Dando vida, traspasando la vida al igual que lo hicieron sus padres. Después tenemos la ley del equilibrio entre dar y recibir. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo dar más allá de lo que tengo, ni puedo tomar más allá de lo que necesito. Y esto es bien difícil, porque muchas veces uno da más de lo que puede, o le exige a la pareja o a la persona que está con uno más de lo que esa persona puede dar. Entonces es muy importante tener ese equilibrio. Tomar la vida, ¿cierto? Y tomar a cada uno tal cual es, con el lugar que a cada uno le corresponde y honrando lo que cada persona puede darnos. Y también humildemente reconocer hasta dónde podemos dar nosotros. Cuando uno da más, cuando estás en pareja, por ejemplo, y tú das más de lo que da la otra pareja, la pareja se empieza a sentir comprometida y va a llegar un punto en que esa relación va a terminar porque la pareja no va a poder sostener ese compromiso de todo lo que ha recibido y que no puede retribuir. Entonces tenemos que ser cuidadosos y también, de cierta manera, respetarnos. Uno muchas veces sabe hasta dónde puede llegar y sobrepasamos esos límites. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, con respecto al duelo, sabemos que el duelo es un proceso que yo siempre digo, tenemos que llorar. Las lágrimas son la ducha del alma. Nos limpian, nos alivian, nos permiten sacar la pena, la rabia, la frustración. Tenemos que darnos permiso para hacer ese proceso de duelo. Proceso que es muy personal, ¿cierto? Cada uno tiene su tiempo. No todos vivimos el duelo de la misma manera. El duelo de un hijo es diferente al duelo de la pérdida de un padre, y es diferente a la pérdida del cónyuge, etc.
Y aquí nos vamos a enfocar en duelo, lo que estoy hablando es del duelo de un ser querido, porque tenemos muchos tipos de duelo. Una pérdida de trabajo es un duelo, el emigrar a otro país es un duelo. Tenemos muchos tipos de duelo. La vida está llena de duelos, porque duelo es doler. Y cuando perdemos algo que nos es querido, que no solo es una persona, duele. Y ahí entramos en un proceso de duelo. Tenemos pérdidas como abortos o niños que mueren a muy temprana edad. Tenemos la pérdida de salud, una pérdida del trabajo, como les decía, no sé, una pérdida de una casa, el cambiarnos de un país a otro. Todo eso nos va a llevar a tener un duelo. Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, responder a esta falta o a este vacío que nos va quedando? Volver a sentirnos o a tener la fuerza de abrir nuestro corazón nuevamente a la vida. Y aquí es importante aprender a asumir lo que hablaba en un principio y aceptar la pérdida. Aunque sea un proceso doloroso, pero tenemos que mirar ese dolor y esa pérdida para poder realmente integrarla. Es probable que nunca nos deje de doler la pérdida de ese ser querido, porque es una persona muy importante, nos va a doler siempre su partida, pero vamos a aprender a mirarlo desde el agradecimiento y desde la gratitud. Agradezco los años que caminamos juntos, agradezco el amor que pudimos darnos, sea un hijo, sea una pareja, sean los padres. Somos maestros y somos espejos, por lo tanto siempre vamos a tener gratitud hacia la persona que se va. Ahora, con las constelaciones familiares, podemos ver en qué lugar quedo yo después de una pérdida, en qué lugar de mi sistema familiar. Ya puede que mi sistema se desordene, como les explicaba, porque yo ocupo un lugar o de mi mamá o de mi papá para poder ser apoyo al padre que queda vivo. Y desde esa perspectiva dejo yo también de vivir por ocupar un lugar que no es el mío y asumir una responsabilidad que no es la mía. Entonces ahí se produce lo que decimos un desorden sistémico. Lo que es muy, muy importante recuperar ese orden. Cuando queremos dar forma a la vida después de que muere un ser querido, vamos a tener problemas porque claramente podemos caer en depresiones, ¿cierto? Muchos miedos, incertidumbre, angustia, soledad, etc. Insisto, los duelos son súper personales, los vivimos todos de distinta manera. Un duelo por el fallecimiento de un padre no es lo mismo que el duelo de un hijo, que a mi parecer, para mí personalmente, es el dolor más grande, el perder un hijo. Después tenemos la pérdida del cónyuge. Pero cada persona tiene una manera de enfrentar ese duelo. Para mí no hay reglas, no hay nada que te guíe. Es un proceso al que yo invito realmente a entregarse y a fluir, a no tener miedo al dolor, a no tener miedo a la angustia, a no tener miedo a lo que vas sintiendo. Y de a poco lo vas a ir integrando. No se recomienda constelar cuando la pérdida ha sido muy reciente. Tiene que haber un tiempo en que la persona haga su duelo. Por lo menos esperar un año para poder constelar después que ha fallecido un ser querido. Para dar tiempo a ese proceso y realmente ver en qué lugar se encuentra la persona después de todo ese tiempo. Tenemos que equilibrar el sistema familiar. Las constelaciones ordenas, mueves el árbol, como digo yo. Y algo que está desordenado, tú lo vienes a ordenar. Y ordenas todo, beneficias a todos, tanto a tus ancestros como a las generaciones que vienen detrás de ti. Si yo constelo un problema, por ejemplo, que tengo con mi madre, vamos a salir un poco del duelo, ayudo a mis hijos.
y a mis nietos a que no repitan ese conflicto. Entonces vamos ordenando todo nuestro sistema y la vida se va haciendo más liviana, por decirlo de alguna manera. Porque va a estar todo ordenado, va a estar todo en su lugar. Claramente es un ideal tener todo ordenado porque somos seres humanos y tenemos emociones, ¿cierto? Y cada uno trae una historia, pero la vida es una escuela y vamos trabajando y vamos ordenando paso a paso. Y después de un duelo, esperemos un tiempo, un año, para que ese proceso se asiente, ese dolor se asiente y podamos tener la capacidad de mirarlo de otra manera, de poder abrir nuestro corazón y nuestra conciencia a una etapa que viene después, en la que tenemos que darnos permiso de vivir. Tenemos que sacarnos la culpa de que por qué yo estoy vivo y esa persona se fue. Muchas veces nos sentimos culpables de estar vivos. Entonces tenemos que dejar que pase ese periodo para poder asentar todo esto, vivir. Yo recomiendo vivir el dolor sin miedo. Si quiero llorar, lloro. Si quiero gritar, grito. Si necesito estar sola, me doy espacios para estar solo. Escúchense, escuchen su cuerpo, fluyan. Haciendo ese proceso es más fácil constelar después. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, Ana Elsa. No, ninguna, Marcela. Muy, muy claro todo lo que nos estás diciendo. Porque eso es lo que yo tenía preparado así para dejar espacio también a preguntas, a dudas, a consultas. Ok, perfecto. Pues mira, a mí mi duda es, por ejemplo, para hacer una constelación, pues ya dijiste que tenemos que tener un poquito, ¿no? De ya un duelo, pues ya elaborado, no puedes hacer una constelación así a los meses, por así decir, con mucho dolor, ¿no? ¿Verdad? No, no se recomienda. Y por ejemplo ahí, Marcela, el suicidio, que aquí pues en el grupo hay muchos padres que perdimos hijos así, entra en ese árbol genealógico, por ejemplo, Sí, porque por a veces, supuesto. dicen que no, hay personas que dicen no, que en mi familia hubo, no sé, que el abuelo, el bisabuelo, el tío, no tiene que ver esto, ¿cómo A se? ver, yo ahí me vas a hacer irme un poco al transgeneracional, Ok, y espero que me entiendan. Un suicidio se gesta por lo menos 5 generaciones antes de que suceda. ¿Ya? Puede ser difícil de digerir, pero es así. ok. Y claro, tú vas a revisar un árbol donde había un suicidio, lo más probable que 3 generaciones antes, 4 generaciones antes, haya habido un suicidio. Ok, mira qué interesante. Aquí se están preguntando, dice, ¿cómo constelar si no tengo conocimiento de mis abuelos ni paternos ni maternos? No los necesitas. Ok, perfecto. Entonces, solamente con Solo los necesitas padres. tener, mira, solo necesitas tener claro qué es lo que quieres constelar. Nada más. Quiero constelar mi duelo, o quiero constelar la relación con mi madre, la relación con mi padre, o la relación de pareja. Quiero constelar que no encuentro trabajo, quiero constelar no puedo tener hijos, quiero constelar el que atraigo siempre parejas que me dejan. Eso es lo importante, tener claro qué es lo que quieres trabajar. No necesitas más información. Ok, entonces sí tienes que saber qué es lo que quieres trabajar. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, aquí están Es como diciendo, cuando vas al médico, tienes que tener claro por qué vas al médico, ¿cierto? claro, claro. Muy bien. Aquí Magali tiene la mano levantada. A ver, Magali, si quieres ser breve nada más para las Sí, preguntas. A ver, adelante. sí, Marcela, solamente te quería preguntar, yo me hice por primera vez una experiencia de constelación y no hacía más de un mes que mi madre había muerto. Sin embargo, tal como dices tú, la pregunta que yo quería disolver en esa experiencia no tenía nada que ver con el duelo de mi mamá, pero Es que sí suele hacía un suceder, mes. Magali.
Suele suceder que tú llegas o pides constelar un tema y el campo, que es como uno llama lo que se genera cuando tú trabajas, te muestra que es otra cosa la que tienes que trabajar. Y qué es lo que tú necesitas en ese momento. Sí, pero a lo que iba yo es que todo lo que me ocurrió a mí como experiencia no pasó en ningún minuto por la historia de mi madre, solamente de bisabuelos y abuelos para atrás. Entonces, por eso me quedé como un poco intranquila con esto de que por la recomendación, ¿no? Porque a mí me ocurrió que no tuve transposición absoluta sobre la experiencia con relación a la pérdida reciente de mi mamá. No me gatilló eso el constelarme, ni tampoco la respuesta a la constelación tuvieron que ver con la historia de mi madre. Es que fue muy solamente. pronto, Magali, Sí. fue demasiado Sí. pronto. Sí. Yo no constelo a personas que quieren trabajar un duelo si no tienen, no sé. Es que no fui en busca meses. es que yo no fui a constelar el duelo, por eso te quería decir eso. No fui a constelar mi duelo. Yo fui porque empezaron o sea, hacía historia para atrás que necesitaba resolver una consulta, pero yo no fui a constelar el duelo. Y ahora entiendo a lo mejor tu recomendación. Tu recomendación es que tu objetivo, tu consulta, si es por duelo, no lo hagas con el duelo tan reciente. Ahora entendí. Muchas gracias. Ya ahora te entendí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. No, de nada. Gracias, Magali. Gracias, Marcela. A ver, aquí hay preguntas ya. Bueno, te están diciendo, a ver, dice Omar, ¿cómo puedo constelar con mi hermano? Se siente solo y ya no lo tiene. Pero ahí, ¿qué le podrías decir a Omar? ¿Cuánto tiempo falleció el hermano? Ya tiene más del año. Eso ya lo puede constelar. Ok, ya puede constelar a su hermano. Sí. Aquí están también. Y más que constelar al hermano, Anaels, es constelarse él con ese dolor. Claro. Exacto, es Es para cómo él. aprendo yo a vivir sin mi hermano, cómo aprendo yo a manejar su ausencia sin sentirme solo, cómo puedo darme permiso para vivir plenamente y no sentirme culpable porque mi hermano ya no está. Y yo sí. Muy bien. Aquí te están preguntando también, dicen, ¿cómo? Dice, gracias por la sesión. ¿Se puede constelar para prevenir en las siguientes generaciones el suicidio? Si tú constelas un suicidio, claramente vas ordenando tu sistema familiar. Definitivamente. Sí ayuda. Sí. Dice, si constelo a un padre que no se conoce, que no conozco, ¿cómo saber si está vivo o muerto? Es que una constelación no es para saber si está vivo o está muerto. Okay. Tú constelas la relación con ese padre, que independiente de que lo hayas conocido o no lo hayas conocido, existe. ¿Cierto? Porque naciste a través de la unión de un espermio con un óvulo. O sea, padre tienes. Un padre biológico existe. Y por el solo hecho de haberte dado la vida, hay que honrarlo y agradecerle el estar aquí. Perfecto. Ahora ya soy adulto, ¿cierto? Ya puedo cuidarme solo, por lo tanto ahora yo me hago cargo de mi vida. Pero el padre está y hay que darle su lugar. Claro. Bueno, aquí también te están preguntando, dice, ¿se puede constelar porque una madre fue tan dura con su hija desde niña, pero mi madre está viva aún? Absolutamente. También aquí te están comentando, dice, en el caso de mi hijo está la falta de un padre, le sucedió a mi papá, a mi mamá, mi padre falleció joven, el padre de mi esposo falleció joven, mi esposo falleció joven. Bueno, ahí vamos viendo lo que comentaba, y no sé si lo comenté, creo que sí, cuando hablamos de lealtades. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, yo no conozco a mi padre, por ejemplo. Ya traigo parejas que tampoco conocen a su padre. ¿Cierto? Okay. O mi madre no conoció a su padre y yo no conozco a mi padre. Yo estoy siendo leal a mi madre. Okay. No puedo ser diferente, no me doy permiso para ser diferente. Y esto de darse permiso para ser diferente también no es fácil porque uno necesita sentir que pertenece al sistema familiar.
Y una de las maneras inconscientes que se tiene para sentir que uno pertenece es siendo leal a los padres, a los abuelos o a los bisabuelos. Eso tú lo ves también con las adicciones. Tienes un padre que es alcohólico, tienes un abuelo que es alcohólico, y si tú no eres alcohólico, atraes una pareja que es alcohólica. Para poder sentir que estás siendo leal al sistema familiar y sentir que perteneces. Inconscientemente. Entonces, Inconscientemente. para cortar con esa lealtad, tienes que constelar. Ahí trabajas con la constelación, exactamente. Perfecto. Ahora, Aquí el hecho de tomar conciencia, porque es así, ya pierde fuerza. Esa ya. repetición, esa lealtad. Muy bien. Aquí Edith, por la que te acaba de preguntar eso, tiene la mano levantada. A ver, Edith, si quieres decir algo. Ahí estás. Ya te escuchamos, Edith, si quieres. Quería comentar, ya que mi esposo es mi primo. Entonces, por eso quería preguntar que por parte de mamá y papá no estuvo en la figura paterna. Bueno, ahí hay una lealtad, pues tú atraes una pareja que tampoco tiene figura paterna, Y aunque sea mi primo, aunque sea tu primo. ok. ¿Y tú me Ok. recomendarías hacer una por eso constelación en sí, ese sentido para mi hijo? sí, claro, porque estos son Para, patrones o son lealtades que se van traspasando en el sistema. claro, porque yo me da cuenta que mi papá no tuvo papá por parte de mi mamá, mi esposo. A ver, las palabras, Edith, tienen mucha fuerza. Ok, No es que no hayan tenido papá, no sí, conocieron a no papá, conocieron. ¿ya? Pero Sí, sí tienen papá, ok. no lo Y ahí a mi hijo conocieron. le recomendaría hacer una constelación, ya que de mis Puedes constelar tú por hermanos, tu hijo, tú puedes constelar a tu hijo. ok, porque de mis hermanos somos 6 y fui la única que tuvo hijo. Bueno, ahí tendríamos que hablar también transgeneracionalmente, pero es un tema re largo por el tema de Ok, los hijos. Ya hay ya, temas de lealtades también, de por qué no tener hijos. Lo más probable es que en el sistema familiar o del hombre o de la mujer hayan habido abuelas o bisabuelas que hayan muerto dando a luz, por lo tanto queda implantado en el sistema familiar que tener hijos es igual a muerte, por lo tanto no se tienen hijos. ok, ya. Gracias, cariños. Gracias, Edith. A ver, aquí están preguntándote también, Marcela dice, mi hermano se suicidó a los 38, mi hija a los 19, hermano hace 9 años y la hija hace 1 año. Dice, quiero que la cadena se detenga. ¿Con una constelación puedes hacer eso? Sí, definitivamente. Muy bien, aquí también te están preguntando, dice, buenas tardes, mis 2 tíos fallecieron jóvenes, súbitamente del corazón, mi hijo falleció de la misma manera y a los meses mi prima fallece joven también igual. No sé qué es lo que no estamos viendo. Eso también son lealtades. Ok. Y bueno, aquí te están preguntando qué es la constelación. Bueno, pues ya lo dijiste, no sé si quieras decirla rapidito, Marcela. Es un tipo de terapia, una herramienta terapéutica que nos permite, por decirlo cortamente, ordenar nuestro sistema familiar. Y ese ordenar incluye sanar lealtades, ¿cierto? Sanar adicciones, entender los suicidios, por qué se dan. Y ahí mezclamos un poco también la constelación con la terapia transgeneracional. ¿Ya? Porque yo con las constelaciones ordeno y con el transgeneracional voy a niveles más profundos, porque armo un árbol genealógico, porque se analiza y se estudia no solo al consultante, sino que a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos, si tengo información de ellos. Entonces tengo un aspecto más amplio con el cual trabajar. Ok, perfecto. Aquí también te están preguntando, ¿es verdad que las constelaciones abren archivos que al no cerrarse por una razón u otra pueden quedar la situación peor? No, No es verdad. no, al menos en mi conocimiento no. Ok. Porque tú ordenas, entonces no hay nada que quede, que tengas que cerrar. Lo que se recomienda
es que después de una constelación, no hables de la constelación con nadie, Ok. para no desordenar lo que acabas de ordenar y para permitir que la constelación se asiente en ti y en tu sistema familiar. Porque es un movimiento que se inicia en la constelación, pero no termina ahí. Es un movimiento que sigue su curso. Entonces, Ok. tienes que dar tiempo para que eso se asiente, para que el proceso siga. Entonces, se aconseja por lo menos durante 3 meses no hablar de esa constelación. ¿En 3 meses? Ok. Sí, mínimo. Y si tú quieres volver a constelar el mismo tema, ahí sí tienes que esperar 3 meses. Perfecto. Yo puedo constelar todos los días si quiero, pero temas diferentes. Si Ok. quiero volver a constelar un tema, tiene el mismo tema, tengo que esperar 3 meses. Aquí Hay te todo están un proceso. preguntando cómo pueden constelar uno mismo. Ay, mira, yo personalmente uso lo que llamamos plantillas, que es tomar una hoja, escribir tu nombre y en el papel y en otro papel lo que tú quieras constelar. Y te vas parando en ambos papeles. Y te vas a sorprender de lo que vas a empezar a sentir. Porque con las constelaciones se siente mucho. Cuando hay una constelación grupal, por ejemplo, las personas no se conocen entre sí, por lo tanto no van a conocer la historia del consultante que va a constelar. Yo quiero constelar, por ejemplo, la relación con mi mamá. Entonces voy a elegir dentro de las personas que están en este taller grupal una persona que represente a mi madre y otra persona que me represente a mí, porque yo miro todo desde afuera. Como en la película, ¿verdad? De Nuestro Yo. Exactamente, y se van a Mi sorprender otro porque yo. las personas que representan sienten. Se pueden poner a llorar, se pueden tirar al suelo, porque todo significa algo. El cómo miran, hacia dónde miran, cómo mueven, cómo tienen las manos, los brazos, si los tienen a los lados, si los tienen adelante, si los tienen hacia atrás. Y las personas manifiestan, estoy mareada, tengo ganas de vomitar, o quiero llorar, o me siento cansada. Y el consultante, al estar de afuera, puede ir viendo la dinámica y entendiendo qué es lo que pasa. Ok. Y en esa toma de conciencia es donde viene la sanación. Ay, mira qué interesante, Marcela. Y siempre se siente así en las grupales, pues. Siempre pasa. Siempre, siempre, ¿Tú siempre. recomiendas más, tú Yo las recomiendas amo. más así en grupo que solas? Es la No, a mí misma. yo me gustan las dos. Mira, Ok. hay personas, Ana Elsa, que no les gusta abrir sus temas y se sienten más cómodas en una constelación individual. Ok. ¿Ya? Como en una constelación individual yo no tengo representantes físicos, ocupo unos palitos que se llaman famores, porque representan a la familia y a los amores, Ok. que tienen distintos tamaños. Unos son cuadrados y otros son redondos. Los redondos representan a las mujeres, los cuadrados representan a los hombres. Y hay de distintos tamaños que van representando las distintas etapas. Los no nacidos hasta los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 18, hasta llegar al adulto. Y cuando tú constelas de manera individual, tú le pides a la persona que dentro de todos estos famores que están mezclados, saque uno que la represente a ella y saque uno que represente a la madre, por ejemplo. Y esos palitos hablan, porque si yo saco un cuadrado para mi mamá, eso ya te significa que hay un desorden, porque los cuadrados representan a los hombres. Ok. Ay, mira, pues qué interesante. Aquí Entonces te el campo también habla en una constelación individual. Ujú. Sí, claro. Hay muchas preguntas, Marcela. Aquí te preguntan si mi hija falleció de un infarto, ¿cómo detener que mi hijo fallezca de otro infarto? ¿Tiene algo que ver eso? Habría que analizar, es que ahí yo tendría que analizar el árbol genealógico. ¿Hay alguien más en esa familia que murió de un infarto? Ok. Ahora, todas las enfermedades tienen un contexto emocional detrás muy potente. O sea, si yo fallezco de un infarto, tengo una tremenda desvalorización personal. Ok. A ver, ahí estás, Pilar. Sí,
Perdón. Si quieres preguntar, Sí. contestar. Sí, Marcela, falleció un primo, ha fallecido 3 primos de un infarto y mi suegro. Y sí tengo mucho miedo. No, el miedo no te ayuda. Constela el miedo no te ayuda. Y constela las muertes por infartos. Los infartos vienen cuando estamos en un sistema familiar donde hay mucha desvalorización personal, donde si son adultos, no he sabido o siento que no he sabido dar el hogar que yo quería dar o formar el hogar que yo quería dar, que mis hijos se sintieran protegidos, ¿cierto? Que se sintieran amados. Cuando yo siento que he fallado en eso, muchas veces te viene un infarto. No es regla, pero a la persona que ha tenido un infarto y tú lo analizas, por lo general llegas a eso, que hay una desvalorización desde la perspectiva del corazón, desde el amor que entrego. Ok, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, aquí te preguntan cómo podemos hacer una constelación contigo, Marcela. Bueno, yo les voy a pasar toda la información en sus redes. Si quieres tú decirnos así rapidito cómo contactarte. A través del celular, hablamos por WhatsApp. Ok, perfecto. Bueno, aquí te preguntan, dice, buenas tardes, mi hijo de 16 años fue secuestrado, asesinado, aunque se dio parte del rescate, me cuesta trabajo pensar que sus asesinos sean parte del grupo de almas con quien pactó este tipo de muerte. ¿Se puede constelar en este caso? Sí, se puede constelar, pero si vamos a hablar de los pactos de almas, también tenemos para un tema muy largo. Muy largo. Claro. Y no sé si todos crean en eso. Yo sí creo en eso, absolutamente. Ese es otro tema, ¿no? Absolutamente. Y si la persona que me consulta cree en los pactos de alma, bueno, efectivamente, su hijo tiene un pacto de alma con esa persona. Y acordaron antes de encarnar todo lo que se vivió. No entendemos por qué, pero es así. Ajá, aquí te vuelven a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la constelación con el pacto de almas? ¿Tiene algo que ver? O sea, yo puedo constelar, en el caso de lo que consultas, esa muerte tan brutal, ¿cierto? Y la constelación nos va a mostrar muchas cosas que quizá nos puedan ayudar a entender eso. Pero no es que tengan relación una con otra. Yo puedo usar la constelación para sanar eso, para entenderlo, para tomar conciencia. Ok, perfecto. Que tiene motores, que no, que tiene la batería nomás. A ver, aquí te están preguntando también, dice, ¿se puede constelar sin saber de antepasados si hubo o no suicidios? Sí, por supuesto. Muy bien. Dice, siempre deben ser presenciales con un moderador. No entiendo cómo uno lo puede hacer solo, me imagino. Que si siempre tiene que haber O alguien o sea, lo puedes hacer tú solo. si no sabes de constelaciones, no tienes formación en constelaciones, no vas a poder autoconstelarte. Ok. Si quieres constelar, constela con alguien que sepa, que esté preparado en eso. Sí, o sea, A menos que, insisto, que seas un constelador y que ya obviamente tiene los conocimientos y tiene las herramientas que se necesitan. Claro. A ver, aquí me están quitando, Sandra, me estás quitando el micro y ahí está, ya te silencié, pero vuelves a, como que no te puedo silenciar. Bueno, a ver, Roxa, tienes la mano levantada, si quieres preguntar rapidísimo. A ver, quita tu micro nada más. Hola. 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 Te quería preguntar, yo tengo 57 años y bueno, cuando yo era chica nunca se hablaba de esto, no existía esto y vivían mis abuelos, mis bisabuelos, yo conocía a mis abuelos murieron viejos, tíos, hasta que yo perdí a mi hija. Pero en aquella época, cuando yo era chica, todo esto no existía, no se hablaba de pactos de almas, no se hablaba de constelaciones. ¿Cómo es? Es rarísimo todo. Y vamos evolucionando, y en la medida que vamos evolucionando y teniendo mayor conciencia, van apareciendo nuevas herramientas.
Tenemos que estar preparados para eso. Pero antes, cuando no evolucionaban, estaban las familias completas, porque eso pasaba, familias completas. Y ahora yo, de mi familia de base, quedamos 2. Pero el que esté la familia completa no implica que haya habido un orden sistémico. Puede que también haya habido un desorden. También tienen que haber habido conflictos y problemas. También puede haber existido, ponte tú en tu sistema familiar, que varias personas tengan la misma enfermedad, por ejemplo. No, sanísimos, todos. Mi abuela se murió a los 89 años, mi abuelo a los 80. Después mi mamá, bueno, a los 70, mi papá a los 77, y ahí mi hermano, mi hija, Se fueron. sí. Pero Y todos antes de, sanísimos. pero antes de eso no habían muertes tempranas en tu sistema familiar, aparte de tu hija, tu hermano. No, no, no. Y eso también lo puedes constelar. Y entender por qué. ¿Qué pasó ahí? Ok, ok, gracias. Aquí también entran los no natos o los abortos que hayan habido antes que mí, por ejemplo, o antes de tu Ajá, hija. sí, ¿Tuviste pérdida antes de ella? ¿Alguna pérdida antes de ella? sí, Eso hay que trabajarlo. pero no es que pasa para la supuesta otra vida, porque en esta, No, no. ¿no? Lo que pasa es que cuando, a ver, voy a tratar de resumirlo porque no, tampoco quiero confundirlos mucho. Tenemos lo que se llama un proyecto sentido, que es lo que sienten y piensan y viven nuestros padres desde 9 meses antes de nuestra gestación hasta nuestros 3 años de vida. ¿Ok? Todo eso va quedando en el bebé. Un embarazo es un proyecto. Todo proyecto tiene que cerrarse, tiene que tener un fin. Entonces, si yo tengo un aborto y pierdo ese bebé, de aquí no corren si es provocado o si es espontáneo, es una pérdida. Ese proyecto queda, por decirlo de alguna manera, abierto, no se cierra. Por lo tanto, si viene un hijo después de él, ese hijo se hace cargo de ese proyecto. Entonces carga con su proyecto de vida más el hermano o la hermana. Entonces digo, es algo que da para hablar mucho y constélalo. Es bueno constelar eso. Ok, lo voy a hacer, sí, porque me lo pregunto todo el tiempo eso. Por eso te pregunto si hubo un aborto antes, porque eso explica muchas cosas. Pero nos extenderíamos mucho aquí. Sí, pero yo tengo otro hijo, que también, no, que tengo otro hijo yo, ahora. Constélalo. Al constelarlo lo ordenas y eso se deja de repetir. Ok, es como revisar, es como una revisión, ¿o no? Tienes que ver qué sale en la constelación. No sabemos qué va a salir, pero claramente va a salir lo que tienes que ordenar. Perfecto. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Gracias, Rosa. Gracias, Marcela. Aquí, bueno, hay una pregunta anónima que vuelven a preguntar sobre el suicidio, ¿no? Dice que en el caso del suicidio también puede ser por familia, o sea, que hay riesgo de que se repita, te están preguntando. Oye, yo no puedo en el fondo ni negar ni afirmar si se va a volver a repetir o no. Porque, insisto, los suicidios se gestan 5 generaciones antes. Ahí habría que entrar a ver el árbol, el sistema familiar, para ver esas lealtades y esos acuerdos que te llevan a cometer un suicidio. Ok. Te preguntan, ¿se considera una persona que hizo cambio de sexo, pasó de niño a niño? Sí, claro. Ok, dice, mi sobrino falleció de 20 años en el mes de marzo y mi hija también de 20 años en el mes de marzo. ¿Tiene alguna relación, años y mes? Absolutamente, absolutamente. Y te preguntan si hay familiares que fallecen en accidente, ¿también tiene que ver con las lealtades o me Sí, imagino que están preguntando? habría que ver en ese sistema familiar si hay otras muertes iguales a esa. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí estas son las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra duda.
¿Dónde te podemos contactar, Marcela? Si estás haciendo constelaciones privadas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues ahí yo, quien les interese, les paso el contacto de Marcela directamente. No sé si hay otra pregunta por aquí. No sé si quieras tú agregarle algo, Marcela. No, no. A ver, yo tengo aquí una duda. Por ejemplo, de lo que estabas hablando de los abortos y así. Por ejemplo, si hay un aborto, luego nace un hijo, pero muere otro de los hermanos, no el hijo que dices que se hace cargo de la pérdida. ¿También tiene relación en eso? No. No. Ahí habría que entrar a ver más profundamente el sistema familiar, qué pasa ahí. Ok, perfecto. Aquí te preguntan, dice, yo me hice a los 15 años, mi hijo se quitó la vida a los 14, ¿se puede repetir con algunos más de mis hijos? Ah, que se quiso suicidar a los 15 años. ¿Tiene algo que ver que la mamá se haya querido suicidar y luego el hijo se suicide? Sería bastante irresponsable de mi parte decirte que sí, así de buenas a primeras. Puede tener relación, porque si te das cuenta, la edad es la misma, Ok, pero habría que verlo con mayor detalle. ok. Pues qué interesante, Marcela. Pues todo esto que nos acabas de decir, yo creo que bueno, nos dejas a todos así como que bien calladitos. Hay muchas personas aquí conectadas, pero yo creo que todos están como que mucha información, muy interesante todo lo que nos dices. Y bueno, yo creo que aquí si tienen algunas dudas, si tienen, bueno, estas que se repiten mucho en una familia, pues es muy importante, ¿no? Hay que hacernos una constelación familiar. Yo creo que Podemos constelar y cuando ya hay cosas más profundas, yo trabajo con la terapia transgeneracional evolutiva, que nos permite tener una mirada bastante más amplia. ok, cómo es esta terapia? A ver, es una terapia en la que trabajas con muchísima información y eso te permite también ir a niveles más profundos. Por ejemplo, se trabaja con fechas de nacimiento, con fechas de defunción, se trabaja con los nombres, con las profesiones, con las enfermedades del consultante, de los padres, abuelos maternos, abuelos paternos, bisabuelos maternos, bisabuelos paternos, pareja. Ok, Se necesita saber cómo fue la gestación del consultante, o sea, cómo fue el embarazo de la madre cuando lo esperaba, cómo nació, si nació por cesárea, si nació por parto normal, si nació con circular, por ejemplo, con el cordón en el cuello, si fue un embarazo de término, si fue un embarazo tardío, si fue prematuro, todo eso habla. Se ok, pregunta cómo fue la época escolar, con qué heridas de la infancia se identifica, se pregunta si hay secretos en el sistema familiar, como si por ejemplo, los abortos, las adicciones, si hay familiares que sean o alcohólicos o al tabaquismo, ludópata, si hay infidelidad. Se analizan las enfermedades desde la biodecodificación evolutiva, entonces es un proceso más profundo. ok. Es como una constelación, pero más profunda, con seguimientos, te das cuenta, ¿verdad? Es mucho más que una constelación, porque la constelación tú la vives en el momento. Yo no necesito información para trabajar contigo en una constelación. Ok, Si tú quieres la terapia transgeneracional evolutiva, yo sí necesito información, y mucha, ok. para poder armar tu árbol genealógico, para poder mostrarte cómo fue papá, cómo fue mamá, por qué papá fue de esta manera, por qué mamá fue así. Ay, pues qué interesante, Marcela, qué padre todo eso. Yo no sabía que existía, la verdad, esa terapia. Aquí te están preguntando que si es por Zoom, las citas me imagino que sí, ¿no? Las Sí, constelaciones. sí. Te preguntan también, mi hijo murió el mismo día que mi suegro, que si puede preguntar esto en una constelación. Pues sí, ¿no? Podríamos hacer una Es que la constelación. constelación es para ordenar, no para consultar, Ok. Perfecto. ¿sí o no? O sea, yo Pues sí. voy a constelarme porque tengo un problema. O tengo problemas con mi hijo, o mi hijo tiene problemas, o tengo problemas de pareja, o tengo problemas con mis padres, o tengo problemas laborales. Pero no voy, uno no constela para Para preguntar cosas. averiguar algo, Ok. a menos que necesites sanar y ordenar.
Ok, Transgeneracionalmente yo sí le puedo decir por qué se repiten esas fechas. ok. Con la terapia transgeneracional. Sí, absolutamente. Muy bien. Te preguntaban que si puede constelar toda la familia, ¿verdad? Puede constelar. A ver, acuérdate que tenemos jerarquías. Entonces hay que respetar esas jerarquías. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a una constelación grupal y voy con mi madre, vamos las dos a una constelación grupal, y yo quiero constelar la relación con mi madre no puede estar en esa constelación, tiene que salir. Y al revés, también. La madre quiere trabajar la relación con la hija tiene que salir. Ok, entonces se tienen que hacer por separados cuando son de la familia, ¿no? Cada quien O sea, hace por su no tanto parte. familia, sino que padre o hijo, padre con hijos. Ok. Se aconseja que no sean juntos. Hermanos si pueden, por ejemplo. Sí, sí. Ahora pueden, ojo, pueden, pero uno aconseja que no. Ok, y la pareja, por ejemplo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ok. Bueno, aquí Claudia tiene la mano levantada. A ver, Claudia, si quieres preguntar. Sí, buenas. Iba a escribir la pregunta, pero es media confusa. A Le ver. quería preguntar, yo tengo 4 hijos, el mayor mío que nació en septiembre 9, luego nació otro hijo, luego el tercero nació septiembre 11 y luego nació mi cuarto hijo, pero el mayor fallece y, pero el tercer hijo ya había nacido. Ahora me han dicho que podría ser mi tercer hijo un sustituto inconsciente del primero. Yo no sé si eso existe, si eso es, porque además yo me he Lo visto primero muchas que te veces. preguntaría yo es si en el sistema familiar, o sea, abuelos, bisabuelos, hay alguien que haya fallecido en esa fecha o en fechas No, pero cercanas. por ejemplo, pero nacidos sí, nacieron, por ejemplo, mi suegro nació septiembre 7, luego mi hijo nace septiembre 9, luego mi otro hijo septiembre 11 y mi esposo septiembre 13. Eso ya significa algo. No, claro, pero yo no me doy cuenta qué es lo que significa y me da, y me estoy dando, lo que yo me di cuenta en este momento es que yo a mi hijo que nació en septiembre 11, Anthony, yo me veo haciéndole cosas que le hubiera hecho a Max que ya no lo tengo. O sea, como que inconscientemente yo me doy cuenta que yo le estoy complaciendo en cosas que hubiera complacido a mi hijo mayor y no le hago a mis otros hijos. Bueno, eso es por culpa. Culpa quizás de no haber hecho cosas con tu hijo mayor, por lo tanto lo haces con el hijo que viene después. Ahora, tú hablabas de hijos sustitutos. Tenemos distintos tipos de hijos y efectivamente existe el hijo de sustitución, que es para sustituir a uno que fallece antes, pero por lo general son seguidos. Claro, y no, y cuando nació Anthony, Max estaba vivo. Entonces no es un hijo de sustitución. El hijo de sustitución llega cuando el hermano ya no está. Ok, gracias. Gracias, Claudia. Y por ejemplo, esos hijos de sustitución, ¿qué hablas, Marcela? ¿Tienen alguna carga, no sé, alguna lealtad más Sí, que, claro, porque sí? piensa que viene después de un hijo, de un hermano fallecido. Ok. Entonces Entonces, habría que pero, entrar a revisar si carga con algo del programa del hermano. ¿y siempre es así o puede no ser No, así? no siempre, no puede no ser así. Ok. Ay, pues muy interesante todo. Nos dejas, bueno, por lo menos a mí, con muchas cosas en la cabeza, pero sí con muchas ganas de una constelación para ver qué es lo que se puede sanar. Como dices tú, ya me habían dicho a mí que se siente inmediatamente como que te sientes más ligero, ¿verdad? Como que empiezas a sentir cambios, como Sí, que, a ver, ¿qué se siente físicamente después de una constelación? alivio, mucha gente dice, hoy puedo respirar tranquila, o es como si me hubiese sacado un edificio de encima. Me Ok. siento más liviana, Como o se un me fue la peso. angustia, claro, o ya no estoy angustiada, o ya no tengo miedo, Ok. Ay, pues pero se mira, siente y se sienten muchas cosas, pero siempre son cosas buenas. absolutamente. Ok. O sea, nadie va a ir a una constelación y va a salir peor de lo que llegó. Ok, eso nunca pasa.
Nunca lo he visto yo, por lo menos. Perfecto. Bueno, entonces, pues eso es una razón más para que nos animemos todos a hacer una constelación familiar y ya podemos opinar. Y quien no ha visto la película de Mi Otro Yo, pues también se las recomendamos porque ahí viene como que muy bien explicado también todo este proceso del que nos hablas de las constelaciones grupales. Aquí te están preguntando, ¿será todo mental? No, porque aquí entra el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, todo se junta. Ok, perfecto. Cuando tú repites cosas, repites de manera inconsciente. Tú no piensas ni te programas mentalmente para repetirlo. Y muchas veces repites cosas de ancestros que ni siquiera sabías que sucedían. Ok. Aquí te dicen que a ella le pasó que salió muy mal de una Pero, constelación. ¿ella consteló o ella estuvo en una constelación grupal? Que fue apoyo. Ajá. Es diferente. Ok. Cuando tú vas de apoyo, o lo que llamo yo al servicio, a ver, en una constelación grupal, Ana Elsa, yo siempre digo, todos los que están ahí, no es casualidad que estén ahí. Y todas las constelaciones que se dan en ese taller de constelación grupal, constelan a todos los que están ahí, no solo al consultante y a los representantes, sino que también a los que están ahí al servicio. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy al servicio y me siento mal, la labor del constelador es ayudarte a sentirte bien, para que no te vayas mal. Ok. Perfecto. Entonces ahí tiene mucho que ver las personas que están haciendo la constelación para ayudar a todos. O sea, yo tengo que decirle a la persona que está de constelador, me siento mal, o me pasa esto otro. Y uno como constelador ayuda a que esa persona se alivie. Ok, perfecto. Te están preguntando si constelo le ayuda a mi hija que está viva. Sí, por supuesto, absolutamente. Cuando yo ordeno, le ordeno la vida a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos los que vienen después. No, pues muy interesante entonces. Hay que hacer una constelación, todos, por curiosidad, por sí o por no, pero hay que hacerla para ver si se arreglan cosas, ¿no? Es muy importante, yo creo que Ahora, no todos- es una varita mágica, no es que yo vaya a constelar y salga y ya mi mundo esté arreglado, No, pues no. porque no funciona así. Es un Ok. proceso y los cambios son muy sutiles, porque tampoco podemos tener cambios muy bruscos porque nos desestabilizan. Entonces los cambios hay que estar atentos, los cambios son muy sutiles. Ok, aquí también te están diciendo, dicen, a mí me advirtieron que iba a salir mal porque se había movido muchas cosas, que tenía que tomar mucho líquido y reposar y después se iba a notar cambios. A ver, yo no diría que voy a salir mal. Nunca le diría a un consultante que va a salir mal después de una constelación. Porque no sería una manera de ayudar para empezar a conversar. Y yo como constelador tengo que ser responsable, no le puedo decir a alguien que va a salir mal, si entonces yo no hice bien mi trabajo, porque no debiera salir mal. Lo que yo sí puedo decirle al consultante que después de una constelación viene lo que se llama una crisis curativa. Y dentro de esa crisis curativa, que son hasta 40 días, puedes sentirte mal. Okay. Y ese sentirse mal puede ser náusea, diarrea, vómitos, dolores de cabeza. Y uno le dice al consultante, puede que te pase esto, como puede que no. Ok. Como ¿De todo, acuerdo? pues. Todos somos Pero no es que diferentes. yo salga de la constelación y le diga a la persona, vas a salir mal, porque no es así. Claramente el árbol se mueve, claramente el árbol se ordena, las energías se mueven. Por eso es que uno pide que no se hable de la constelación para que ese proceso fluya, ¿cierto? Pero dependiendo de mi sensibilidad, yo puedo sentirme mal con ese ordenamiento que estoy haciendo. Perfecto. Te preguntan cuánto tiempo hay que pasar para después de la pérdida de un hijo hacer una constelación. ¿Cuánto tiempo Lo que recomiendas? comentaba en un principio, se recomienda un año. Un año, después de un año. Ok, perfecto. Bueno, aquí te vuelvo a preguntar para qué sirve. Bueno, ya lo explicaron. Si quieren en el video, pues ahí viene toda la explicación al principio como nos los Ahora, puso ojo, si Marcela. quieren constelar niños, los niños no se constelan los padres.
Ok, los padres para los niños, perfecto. Y tienes que, por ejemplo, si quieres constelar un hijo, tienes que y hacer un especial para un niño o un hijo, No, ¿así? se constela igual, pero constelas a través de los padres. Ok, perfecto. Se tiene que tener claro, Ana Elsa, que cualquier enfermedad o problema que tenga un hijo hasta los 7 años, aproximadamente, el problema no es el hijo, son los padres. Ok. El hijo Perfecto. está mostrando algo que tienen sus padres, no es de él. Mm, Son emociones mal gestionadas de papá y de mamá. ok, muy interesante. Aquí está diciendo Mar, me dijeron que si soy muy sensible jamás lo haga, ¿es verdad? No. No. Bueno, pues yo creo que ya pues nos has aclarado muchísimas dudas. Quien quiera, ya saben, una constelación familiar, pues aquí con Marcela me piden su contacto, yo con mucho gusto se los paso. Y ya, bueno, ¿qué otra pregunta? Que si, ¿cuál es la edad mínima para que un niño pueda constelar? ¿18? Sí. Y digamos mínimo 15, una persona que ya tenga conciencia, Ok. que tenga cierta independencia de papá y de mamá. Perfecto. Las constelaciones son en línea, por Zoom. Y Sí. bueno, muchísimas gracias, Marcela, por No hay toda de esta qué. información. De verdad, pues muy, muy enriquecedora, muy sanadora para sobre todo los procesos que estamos viviendo, un duelo. Yo creo que, pues como tú nos lo dijiste, se ayuda muchísimo, ¿no? También a hacer una constelación en un duelo. Y bueno, Sí, porque con un duelo, Ana Elsa, especialmente cuando muere un hijo, inconscientemente muchas veces mamá queda pegada en ese dolor, en ese hijo, y deja de estar disponible para sus otros hijos. ok. Entonces, Y eso lo puedes ver en una constelación. eso es lo que hay que sanar en la constelación. Claro, porque uno como madre, el dolor es tan grande que de cierta manera, entre comillas, te vas con tu hijo y Claro. caes en estados depresivos muy grandes o simplemente no tienes la capacidad inconsciente de estar con tus otros hijos. Entonces Claro. tus otros hijos van a sufrir de un abandono. Aunque tú estés físicamente presente, no estás disponible. Entonces Claro. abandonas a tus hijos. Claro, hay que Y estar bien uno para y que eso estén sí lo bien ordenas con una todos. constelación. Con la constelación tú puedes ver. Incluso salen muchas veces en constelaciones cuando los padres miran un aborto. Ok, Y al mirar ese aborto, al quedarse en ese aborto, dejan de ver a sus otros hijos. fíjate, qué interesante. Y por ejemplo, si alguien piensa que está bien y haces en la constelación te puede salir que estás mal, por ejemplo, en un duelo, ¿o no? Pero es que alguien que se sienta bien no va a ir a constelar. Ok. De plano, así, Si yo no me puedes siento ir a bien, constelar. no siento que no necesito constelar. No tengo Ok. problema, me siento bien. Entonces, si te sientes bien, no recomiendas constelación. No, no es que no recomiende. Para mí las constelaciones son maravillosas. Pero te digo, o sea, una persona que se siente bien difícilmente va a buscar una terapia holística. Ok, Es como que si fueras al médico y te sintieras bien, entonces el médico te va a preguntar qué le pasa. No, si estoy bien. ¿A qué viene? ok, perfecto. Claramente en una constelación van a salir muchas cosas, pero el consultante tiene que tener claro qué es lo que quiere trabajar. Claro, como en todo, pues, ¿no? Como en todas las terapias, como acabas de decir. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela. No sé si quieras agregar algo al final, ya para cerrar. Nada, abrirnos a la vida y tomar la vida con todo, darnos permiso para vivir sin sentirnos culpables muchas veces por estar vivos y nuestro ser querido partió. Ese ser querido que se fue quiere vernos felices, quiere vernos plenos, no quiere vernos tristes. Entonces, hay que honrar a nuestros seres queridos haciendo de nuestra vida algo maravilloso, porque ellos van a estar felices con eso. Claro. Ay, pues qué hermosas palabras para cerrar y muchísimas gracias, Marcela, por estar aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron y cualquier duda, pues ahorita les voy a pasar las redes de Marcela y muchísimas gracias, Marcela, por tu No tiempo y hay de por toda esta qué, información. Gracias, de verdad. Un no hay abrazote de a qué. todos.
Un abrazo, besos. Aquí muchos agradecimientos para Gratitud ti. infinita para Todos todos. encantados. Gracias a Gracias. todos. Bendiciones. Gracias. Muchas Que gracias. mi WhatsApp Muchas va a estar gracias. abierto a lo que necesiten. Perfecto. Yo se los paso. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Besos, chao. Bye.